Estamos empezando siempre media hora más tarde. Entonces, muchísimas gracias por venir y por la puntualidad a los que están aquí. Y yo simplemente quería presentar a Juan Manuel, aunque no hace falta, a Juanma. Ya se le conoce, pero quizá decir dos cosas respecto al fondo y a su gestión en el año pasado y bueno, lo que llevamos de año. Y yo creo que es muy importante recordar que la característica fundamental del fondo es la protección del capital y los sistemas de control de volatilidad. Y yo creo que por poner en contexto el año pasado, el año 2013, lo que hay que entender es que el activo sin riesgo en el año 2013, el activo sin riesgo o la rentabilidad del activo sin riesgo era cero. O sea, lo que podrías tener de rentabilidad si no asumías nada de riesgo era cero. Es verdad que hemos vivido la ficción, que ya se está acabando, de los depósitos bancarios, donde los bancos pagaban rentabilidades superiores a cero, pero lógicamente no exentas de riesgo y no exentas de una prima que estaban dando a los inversores porque podían financiarse al cero por de alguna manera maquillar unos balances que necesitaban bueno, pues enseñar y demostrar que no estaban solamente consiguiendo el dinero en el Banco Central, sino que eran creíbles para sus depositantes. Esta situación ha cambiado mucho en este año. Ahora los depósitos ya están mucho más cerca de cero y parece que las expectativas son que van bueno, pues a ir decreciendo. A los bancos les va bien porque el pasivo les cuesta menos, con lo cual tienen más margen. Y yo creo que este año será un año donde esa rentabilidad sin riesgo se podrá medir contra algo más real que lo que fue el año pasado. Y yo creo que la otra característica del fondo que sigue cumpliendo es que además de esa protección del capital y ese control de riesgo, es también un control o una disciplina del propio gestor, porque incluso cuando Juan Manuel ve las cosas de otra manera, aunque las vea de otra manera y en ese momento pues sus apuestas no sean bueno, pues las que o los resultados no sean los que él esperaba, el fondo está tan controlado que aunque la dirección de la apuesta no sea buena, pues al final este control de riesgo sirve para que el fondo verdaderamente no tenga riesgo y el gestor, si tiene una visión distinta, pues al fondo le impacte muy poco. Con lo cual, yo creo que es un año importante, lo digo yo para que no lo tenga que decir él, del fondo, porque ha demostrado que esa cualidad fundamental que muchos inversores buscaban en el fondo de estar controlado, pues ha estado controlado tanto desde el punto de vista de riesgo como desde el punto de vista de la propia visión del gestor. Este año, que las cosas son un poco más normales, pues el mes de enero ya ha puesto al fondo en su tendencia natural, que él explicará, pues de estar pues con objetivos de rentabilidad pues de 5 o 6%, que es, por otro lado, lo que también tiene prácticamente de media desde su lanzamiento. Y yo nada más, como no quiero hacerte la conferencia, pero simplemente quería hacer esta puntualización, porque a lo mejor tú no la hacías y prefería hacerla yo. Te dejo con la presentación y luego me imagino que habrá alguna pregunta y en todo caso pues tenemos un rato para conversar después, que nos podemos tomar un vino. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por venir a escuchar mi rollo, que generalmente es un rollo poco amable. Iba a poner ahí yo, que nací ya hace unos cuantos años, 2 rombos, ¿no? Porque no recomiendo la visión de esta presentación a niños o almas cándidas muy optimistas, ¿no? Así que les agradezco mucho que hayan venido y a los que estén haciéndolo a través de la red que lo estén escuchando de esa manera. Lo segundo que quiero hacer es felicitar a mis compañeros de la gestora, que lo han hecho estupendamente. Ángel Olea ha ganado un premio, José Raiturriaga ha conseguido un 75%, que eso es, bueno, pues casi imposible de hacer. Josep Prats bate consistentemente al Eurostoxx y Alberto Espelosín pues es de los pocos gestores de renta variable que a veces ve algo caro, o sea que, y encima gana dinero. O sea que enhorabuena a todos ellos, ¿no? Yo, sin más dilación, porque es un poco larga, voy a tratar de ir deprisa y dejar el mayor tiempo posible para comentarios y cuestiones, ¿no? Esta es la agenda de la tarde. Voy a repasar un poco la situación macro como yo la veo, más coyuntural,
los temas estructurales que más me preocupan y creo que van a definir la economía en los años siguientes. Uno de mis temas preferidos, los bancos centrales. Luego voy a tratar de, todo el mundo habla de burbujas o no, pues voy a hacer un análisis como yo creo que se debe hacer para saber si estamos o no en una burbuja en los distintos activos, cómo lo hemos hecho el año pasado y desde el inicio, y lo que creo que puede pasar este año en los mercados, ¿no? Esto es lo que ha pasado en términos de PIB en los países más importantes desarrollados desde el inicio de la crisis. Estas transparencias están hechas base 100 2007. Realmente los únicos que han recuperado los niveles previos a la crisis, han transcurrido 6 años, son Estados Unidos y Alemania. Los demás pues lo estamos haciendo peor, para que se vea el impacto y lo duradero que está siendo esta crisis. En términos de producción industrial, pues el único que ha recuperado los niveles anteriores ha sido Estados Unidos. Tanto la zona euro como Japón están muy lejos en términos de producción industrial de recuperarlo. En el caso de España, pues es todavía más interesante, ¿no? Hemos caído un 30%. En términos de ventas minoristas, que es algo más ligado a una expresión del consumo, vuelve a ser Estados Unidos el que lo ha hecho mejor, y tanto la Unión, la zona euro como Japón pues no han llegado ni de lejos a recuperar los niveles anteriores. De hecho, siguen en una tendencia negativa. En España volvemos a repetir cifras parecidas al 30%. En cuanto a desempleo, pues también el mejor de la clase sigue siendo Estados Unidos, y la zona euro, que se empieza a ver que puede estar en las tasas, ese cerca del 12%, en unas tasas dándose la vuelta. Tampoco espero yo que la reducción del desempleo sea muy importante. En cuanto al, bueno, está dicho en esto es lo que ha pasado hasta 2013, y esto es lo que yo creo que va a pasar en este año y los siguientes. Es sin duda el mejor de la clase, Estados Unidos. Como vemos, está creciendo en torno a un 2%, siempre va a crecer un 3%, luego acaba creciendo entre el 1,5 y el 2%, ¿no? Un ejemplo muy claro: Goldman Sachs para el primer trimestre de 2014 había previsto un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3%. Hace 2 semanas lo bajó al 2,4% y hoy lo ha bajado al 1,9%. Esto es una cosa que se suele repetir. En cuanto a Europa, yo sí creo, en contra de lo que dice el señor Draghi, que estamos en un proceso muy parecido al japonés. Como en todo hay diferencias, pero que vamos a tener crecimientos bajos o muy bajos, un incremento de la deuda pública sobre PIB más allá de lo que puedan poner esas cifras que normalmente se superan al alza, y en este entorno pues bajos crecimientos de beneficios, ¿no? En España, lo cierto es que el presidente ha prometido lo que decía, nos prometió deuda y nos deja un paquetón, no solo de responsabilidad suya, también del anterior gobierno, ¿no? O sea que en ese sentido sí están cumpliendo lo que dicen. Es verdad que hay brotes verdes, pero yo solo los encuentro en indicadores financieros. Es decir, el bono está al 3,5, la prima de riesgo por debajo de 200, pero en la economía real no hay esos brotes verdes, como hemos visto en las cifras reales de producción, de ventas, de morosidad, aunque se dice siempre que tienen un decalaje. Al final, este sería el político, ¿no? Y dice, bueno, la abeja está muerta, pero su proceso de corrupción se ha acelerado, así no se crea empleo, y dice, bueno, pues la oveja se está recuperando, ¿no? O sea, no creo que haya que confundir demasiado las ganas de salir reelegidos de los políticos con la realidad objetiva de la economía, ¿no? Entre otras cosas, porque si esto es cierto, y no hay por qué dudarlo, pues es muy difícil. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en costes salariales, que el factor trabajo
en la parte privada de la economía, porque en la pública realmente no, ha habido una congelación nominal, pero no ha habido una reducción de salarios. En la parte privada ha habido una reducción de salarios de los que todavía trabajan y ha habido, por supuesto, una expulsión del mercado del trabajo enorme. Veremos luego que no solo es un proceso español, sino europeo, incluso mundial, ¿no? Bueno, esto es una señal más, en mi opinión, de que estamos haciendo las cosas mal o muy mal, que estamos desaprovechando la oportunidad que nos ha dado la crisis de realmente repensar el modelo de país que queremos para poder crecer en el futuro y dar una esperanza razonable a las generaciones, no solo a la nuestra, sino a la de nuestros hijos, que lo que sí que les estamos dando es la deuda esa que nos prometieron, ¿no? Japón, bueno, aquí voy a ir deprisa. Si me dijeran, te tienes que quedar con una sola posición en tu cartera, pues yo corto del bono japonés y corto del yen. O sea, esto es un accidente que va a pasar seguro. ¿Cuándo? No lo sé. Para que vean, de sus ingresos, del presupuesto, tienen, mejor dicho, de los gastos, porque tienen un déficit público del 10%, destinan el 24% del gasto al pago de intereses. En España, con la deuda que tenemos de más del 100, destinamos un 3,6%. O sea que la verdad es que Japón financieramente es insostenible. No sé cuánto tiempo, yo lo llevo pensando bastante y sigo equivocado, pero no hay nada en las cifras que me haga pensar que no va a ser así, ¿no? En cuanto a China, pues yo creo que aquí, China, me pasa una cosa con China, que es como lo de analice usted Enron. Bueno, es que si sé que lo que me están contando no es verdad, o si las cifras de la contabilidad no son ciertas, ¿cómo puedo analizar China, ¿no? Lo que sí que parece cierto es que los precios inmobiliarios han subido una barbaridad y también el crédito, sobre todo privado, aunque hay para público, pues ha crecido una barbaridad. Todos sabemos cómo acaban los procesos de expansión del crédito de burbujas inmobiliarias. O sea que, en definitiva, yo veo que sí hay una zona en el mundo que está mejor, lo que pasa es que está mejor tímidamente, que es Estados Unidos, donde por lo menos crecen y están reduciendo el déficit público a niveles del 3%, aunque el incremento de deuda ha sido brutal, y otras zonas del mundo pues que lo tienen muy complicado, Europa, Japón y la propia China, ¿no? Desde el punto de vista estructural, en noviembre de 2012, bueno, en noviembre del 2012 hablábamos de estos temas. Estos eran los temas que me preocupaban para 2013. Y es verdad que estos temas ahora se repiten como motivos de preocupación de muchos de los analistas. La distorsión o la evolución del reparto de la tarta en los ingresos, el capital y el trabajo, el problema de la desigualdad, la demografía y el desempleo estructural. Este año me preocupan dos temas. Uno se repite, pero es que tenemos evidencia que está afectando de manera importante a las finanzas públicas y, por tanto, al desempeño general de la economía. Y es la demografía. Esta frase, que está robada del libro de Alejandro Macarrón, que también estuvo aquí contándonos su preocupación sobre este tema, es de Jim Rogers, ¿no? Y decía que el principal problema posiblemente de Europa durante este siglo es el problema demográfico. No es un problema, desde el punto de vista humano o médico, es un problema estupendo. Vivimos todos muchos más por esa parte de la ecuación, pero no estamos teniendo hijos, por un lado, y por otro lado tenemos un estado del bienestar no pensado para una desfase tan importante entre población activa y población retirada o población pasiva, ¿no? De manera que estos son fuentes oficiales, ¿no? España está previsto que pierda a razón de 250.000 habitantes por año. El año pasado ya los perdimos y en el 2017, si todo va como se espera y estos movimientos son movimientos tendenciales que varían poco en el corto plazo,
vamos a tener más fallecimientos que nacimientos en nuestro país. Está pasando en Alemania desde hace más tiempo, ¿no? Esta es la evolución esperada de la pirámide poblacional en nuestro país. Más que una pirámide, acaba siendo un cilindro o casi una pirámide invertida. Las consecuencias financieras de esto son enormes. Es decir, esto no hay manera de... que es una cosa que en realidad todos sabemos. Luego la gente se indigna cuando... con el tema este de los derechos y tal, ya, pero esto ¿quién lo paga, ¿no? Esto no hay manera de pagarlo si los números son los que parece que van a ser, y salvo que hagamos algo para cambiarlos, y esto solo cambiará en un medio plazo, 10, 15, 20 años, pues esto es con lo que nos vamos a encontrar sí o sí. No ocurre solo en España, ni mucho menos, no somos el país más comprometido. Japón, Alemania, Suiza, tienes también emergentes, tienes China con la política de hijo único, tienes Rusia, tienes... En Europa están los que mejor están son Francia y Reino Unido, pero tienes Italia también con problemas muy serios. Pero lo que sí que es verdad es que Europa se lleva la palma en lo que va a suponer financieramente los gastos del estado del bienestar, atendiendo solo a la parte de pensiones con respecto al GDP. Esto si no se hiciera nada. Mi tesis, ¿cuál es? Si no se hiciera nada es sencillamente insostenible. Mi tesis es que sencillamente nos van a recortar derechos. Lo cual también incide, y como esto lo tenemos todos aquí un poco detrás, que no vamos a tener tanta renta disponible para consumir y para gastar en el futuro, porque tendremos que dedicar más parte de esa renta a ahorrar para cubrir unas necesidades de vida que el Estado no nos va a poder pagar, ¿no? Las consecuencias son estas y seguro que hay más, ¿no? Pero en general... Sí es verdad que no he puesto una cosa positiva de esta. Realmente si perdemos población, el problema tan enorme de paro que tenemos se irá solucionando de manera automática. Pero, bueno, es el pequeño consuelo que podemos encontrar en este problema. Todo lo demás que se me ocurre del problema financiero derivado del envejecimiento de la población, pues no son cosas especialmente positivas. Y a pesar de que los políticos y los banqueros centrales insisten en decir que no se parece en nada a la situación japonesa. Japón, esto es exactamente lo que viene pasando desde los años 90, o sea que si miramos lo que ha pasado y lo que está pasando allí y cuáles son el estado de sus finanzas públicas, pues es muy posible que recorramos un camino parecido. Con la diferencia de que Japón sí que es verdad que hasta hoy ha financiado su déficit público con el ahorro interno de los propios japoneses, porque ha mantenido hasta este año un superávit corriente desde hace más de 25 años. Y decía antes que nos afecta ya, porque esto, la famosa hucha que tenía 77.000 millones de euros y que pasaba a pesetas, decíamos, bueno, pues esto es una barbaridad, ya pueden venir maldadas que vamos a tener suficiente. En solo 2 años se han sacado de este fondo 23.000, quedan 54. De manera que en 2 años como el 2013, este fondo ha volado. Para que vean ustedes cuál es el efecto en las finanzas públicas del envejecimiento poblacional. Esto no tiene nada que ver con las prestaciones de paro, estamos hablando exclusivamente de algo que no hay manera de evitar, es que cada día seamos un día más viejos y nos acerquemos al umbral de la jubilación. El otro tema que más me preocupa y que ya puse en alguna de las cartas mensuales que hago con esa periodicidad es la destrucción de las clases medias. Está bastante... tiene conexiones con el punto anterior, pero es verdad, es que hoy en día tener la mejor formación
no es garantía, al menos en este país. Yo estoy convencido que si tienes la mejor formación y puedes acceder a cualquier mercado de trabajo en el mundo, pues vas a tener un empleo estupendo. Pero eso solo es capaz de proporcionarlo las élites de los países, eso solo es capaz de pagarlos aquellos que tienen recursos suficientes para enfrentarse a gastos de 30 a 40.000 euros anuales, que es lo que supone mandar a un chaval o a un hijo o a una hija fuera, ¿no? Y no solo es de aquí, sino que el Financial Times pues también lo dice, ¿no? Ya realmente el paradigma está cambiando, una formación estupenda no garantiza un nivel de vida tan bueno. Y esto tiene explicación en esto: cada vez el factor trabajo, las clases medias básicamente viven de su trabajo, no tienen capital acumulado, no vive de los rendimientos de su capital y fundamentalmente vive de su trabajo. Y lo cierto es que venía ya en una tendencia descendente, estuvo en la década de los 90 lateral, y desde el principio de la década anterior, desde el año 2000, pues viene descendiendo de una manera muy importante. Y por contra, los beneficios empresariales lo vienen haciendo de manera inversa. Esto no es más que otra explicación, tomando Estados Unidos, de que realmente el ingreso real medio de las familias norteamericanas ha descendido en la última década. Es otra forma de ver el gráfico anterior. En cualquier caso, esta para mí es la explicación más general, más macro de lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es que llevamos asistiendo desde hace 2 décadas a un proceso de globalización enorme. Ya se produce en el sitio en el que sea más barato producir o más eficiente. La tecnología, los procesos de automatización y robotización pues llevan con nosotros más de 2 décadas, pero la aparición de Internet y las nuevas tecnologías creo que cambian muchísimo la forma de hacer negocios, que además es un proceso deflacionista brutal, que además el ganador se queda con casi toda la tarta. Y eso, unido a la crisis financiera de 2007-2008, lo que nos ha llevado es a una destrucción enorme de empleo y al aumento de la desigualdad que veíamos previamente. Eso también tiene efectos en la demografía. Tenemos menos hijos al tener más inseguridad económica y al tener menos recursos y al incrementarse el precio de los bienes y servicios que tenemos que comprar, aunque en el IPC no se refleje especialmente bien. Y por tanto, mi tesis, que no es una tesis de ahora, pero sí que el tema de la demografía y el tema de la destrucción de las clases medias es más reciente, es que es muy difícil que el mundo desarrollado en este entorno pueda crecer como ha crecido en el pasado. Estos son los datos de desempleo por países. Especialmente grave me parece lo que está pasando con el desempleo juvenil, ¿no? Son unas cifras que no se habían visto en la historia y que suponen, en mi opinión, la condena de una generación entera en alguno de los países. En Estados Unidos, aquí está solo graficado la zona, en Estados Unidos está alrededor del 20%. Las consecuencias son parecidas a las anteriores. Una que es, que tiene más importancia en el largo plazo, menos importancia en el corto plazo, porque uno nunca sabe cuándo puede pasar, es un proceso de inestabilidad social. Es decir, si nos cargamos a las clases medias y hacemos que sea prácticamente imposible vivir del trabajo, la posibilidad de que haya problemas sociales y de desórdenes públicos pues se incrementa. Esto es de perogrullo. Y por otro lado, hay una pérdida clara del valor de los activos, no solo industriales, pero también inmobiliarios. Por ejemplo,
Las casas en Japón cayeron un 90% y no suben, o sea, ahí siguen, que es uno de los países que empezó primero a tener problemas de envejecimiento de la población, ¿no? No hay demanda, si perdemos población, obviamente no hay demanda de viviendas nuevas por esa parte. Los bancos centrales. Realmente los mercados, pues claro, yo hablo de macro y en la macro me he equivocado poco en los últimos años con respecto a lo que pensaba que iba a pasar en las distintas zonas económicas. Sí me he equivocado con los mercados. Yo no pensaba que los mercados bursátiles iban a tener la exuberancia que presentan hoy día, ¿no? Porque realmente lo único que, en mi opinión, está importando a los mercados es cuánto le estamos dando a la maquinita, cuánto monetizamos de deuda pública, y eso es lo que está llevando en una correlación de casi 1 a los índices, a los niveles a los que está actualmente, ¿no? En un experimento que es nuevo y que tiene unas dimensiones colosales, o sea, esto jamás se había hecho y hemos multiplicado por 4 o 5 veces balances que crecían a tasas del 2-3% en el pasado, ¿no? Es verdad que no aparece la inflación en el IPC y tal como lo calculan. Yo sí creo que hay inflación en otros activos, como hubo inflación en el precio de los activos inmobiliarios hasta el año 2006-2007, ¿no? Por otro lado, esto ya se había hecho antes sin mucho éxito. Esto es lo que hizo el Banco de Japón en el pasado, tratando de eliminar el problema de la deflación, que si quieren luego entramos en él, ¿no? Pero tampoco se ha conseguido especialmente. Esta sería la suma del balance de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, el de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Suizo, y este sería la media del Producto Interior Bruto de esos países. O sea que realmente, a pesar del experimento monetario, el Producto Interior Bruto no ha crecido en estos 6 años de manera agregada. Sí vimos antes que había crecido en el caso de Estados Unidos y de Alemania. En Estados Unidos un 6% en esos 6 años, Alemania un 4% y el resto empatando por debajo. En realidad ellos lo que dicen, al principio no eran tan explícitos, luego sí lo fueron, hasta el punto de que el gobernador del Banco de Japón dijo que el Nikkei por debajo de 15.000 afectaba muchísimo al consumo privado, o sea que es que tienen un target de la bolsa, ¿no? A través de la compra de activos, básicamente de deuda pública y de activos hipotecarios, bajan los tipos de interés, suben los precios, wealth effect, incremento de la demanda. Esto es lo que en teoría pasa. No está especialmente claro que esto sea así, o si es así, yo creo que es de manera bastante marginal, pero se me ocurren todos estos temas. Si el problema por el que está atravesando el mundo desarrollado es un problema que tiene mucho más que ver con la globalización y con la tecnología, la política monetaria es un instrumento totalmente inútil para contrarrestar un problema estructural derivado de esas razones. Por otro lado, se me antoja complicado entender que en una economía de mercado se reúnen una serie de señores y deciden cuál tiene que ser el precio del dinero, que es el input más importante del sistema capitalista, cuál tiene que ser el tipo de interés de los bonos a 1 año, a 3, a 5, a 10 y a 30 años, también de los activos hipotecarios y además de la bolsa. Podrían decirnos lo que deben costar los alquileres, las mesas, las sillas, es decir, que estamos en una economía banco central planificada, y yo creo que eso es muy poco eficiente para la asignación de recursos. Creo firmemente en la virtud del mercado para asignar los recursos de manera eficiente. Luego está, bueno, pues el tema del riesgo moral, a quién beneficiamos, a quién no, a quién lo ha hecho bien, a quién lo ha hecho mal. Forzamos el perfil de riesgo de los inversores, y un tema que me parece
casi el más importante es que, en mi opinión, la crisis financiera que estalló en el año 2008, 2007-2008, vino derivada de un exceso de deuda, básicamente privada en aquel momento y básicamente hipotecaria. Y para salir de un problema de deuda, lo que hemos hecho ha sido emitir más deuda. Es verdad que ha habido un pequeño desapalancamiento en la parte privada de las economías, en concreto en Estados Unidos, en España en estos últimos 2 años, mucho menos en el Reino Unido y menos en otros países, pero hemos contaminado enormemente el balance público financiero, es decir, tenemos un stock de deuda que más que duplica lo que teníamos en su momento. Luego, al final lo que creo es que es el corto plazo lo que impera, la política monetaria es mucho más sencillo, los bancos centrales son parte de los gobiernos, el caso del Banco Central de Japón es un caso evidente, pero en la Reserva Federal lo nombra el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las burbujas, que todo el mundo habla de ellas, lo primero que se me ocurre es que, aunque se hable de ellas, puede existir burbuja. Porque es verdad que hay un argumento que, como se habla de burbuja, entonces no hay burbuja, porque la gente no le pilla de previsto. De manera que, yendo al 2007, se hablaba mucho de burbuja. Pero ¿cómo definiríamos una burbuja? Pues hay un crecimiento parabólico, no lineal del precio. Están basadas en una idea de una nueva era, o tienen axiomas no ciertos, como las casas nunca caen, todo el mundo está metido y no importa el precio, o sea, compramos a cualquier nivel lo que sea objeto de ese análisis. Entonces, para ver si hay burbujas en las bolsas, que es mi tesis, especialmente en alguna de ellas, lo que tenemos que ver es qué cotizan las bolsas. Las bolsas cotizan beneficios, sobre todo beneficios futuros, ¿no? Y los beneficios no están haciendo demasiado. En los últimos he puesto diciembre de 2011, o sea, todo 2012 y 2013, para que vean que los beneficios exfinancieras en Estados Unidos prácticamente están planas, en el mundo sin Estados Unidos decrecen y en Europa también lo hacen de manera más acusada. Y sin embargo las bolsas, especialmente la americana, no para de subir. Voy a intentar darles una serie de medidas para tratar de explicar si estamos en una burbuja, en concreto en la bolsa americana, o no. Si utilizamos este indicador, que es la capitalización bursátil partido por el PIB, pues solo hemos estado por encima de este nivel en el periodo 99-2000 de la burbuja tecnológica. Claro, hay gente que dice, no estamos en el máximo. Si nos comparamos con esto, todavía hay recorrido. Si nos comparamos con la media, que es esta azul, fíjense ustedes si hay sobrevaloración. De hecho, a pesar de la crisis del 2007, no ha estado nunca tan barato como estuvo en esta época, que, si recuerdan, fue el principio de la crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Pero no ha estado especialmente barata. Solo en marzo del 2009 y en algunos meses del 2009 estuvo por debajo de la media. Por supuesto, si excluyéramos de esta media esta locura que hay aquí, la media sería, vamos, de la serie, la media sería todavía más baja, ¿no? El ratio Q, que es otro indicador, pues nos da algo parecido. Aquí no es tan clara la sobrevaloración con respecto al resto, pero sí es verdad que estamos en niveles que, exceptuando el periodo comentado, pues sigue siendo muy alto. En términos de PER 10, pues también 25, 24, 22, salvo la crisis del 29 y este 44 de la burbuja tecnológica, también estamos en... Esto es otra manera de mirar el PER, es decir, de 100 observaciones, solo hay 9 observaciones en las que el mercado ha estado más caro que en la actualidad, o sea, eso es un percentil 91, y otras 90 observaciones ha estado más barato.
Y finalmente, si sumamos la capitalización bursátil más la deuda y lo dividimos por los ingresos, o sea, las ventas de las compañías, pues también nos sale algo muy parecido a los otros gráficos. O sea, mi tesis es que la bolsa americana está cara o muy cara, más bien muy cara. En términos de PER, si nos vamos al Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías, compuesto por 2.000 compañías, estos no están cogidos a propósito, sino que son las compañías más grandes del índice. Pues vemos PERs de 68, 35, 79, 164, es decir, que estamos pagando un montón por unos beneficios futuros que primero no sé si van a crecer tanto como argumentan los analistas y segundo con unos múltiplos muy exigentes. En el caso de Nasdaq es muy parecido. Bueno, Amazon, esto es creyéndonos que va a tener beneficio porque no lo han tenido, si no tiende a infinito, claro. Pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Tenemos PERs muy parecidos a aquellos que teníamos en el año 99 y 2000, donde el paradigma de que cuanto más dinero se perdía, más tenía que valer la compañía, pues era el que imperaba en aquel momento. En Europa es algo parecido. No hay ese nivel de sobrevaloración tan enorme, hemos vuelto a niveles de precios-beneficios anteriores a la crisis. Lo que pasa que, en mi opinión, la situación de Europa en estos momentos es mucho peor, por las razones expuestas anteriormente, a la situación de Europa en el año 2007. Aunque ahí lo estábamos gestando, no éramos conscientes de la realidad y del problema financiero que nos venía encima. Me refiero sobre todo al de las finanzas públicas. Por otro lado, si vamos a mirar cómo está el nivel de apalancamiento y de sentimiento de los inversores, pues en términos de apalancamiento volvemos a estar, esto es deflactado por el IPC, o sea, sería un margin call real, volvemos a estar en niveles muy parecidos a aquellos momentos que fueron máximos en cotizaciones. Es verdad que puede tener más recorrido y que el timing es siempre lo más incierto, pero en mi opinión invertir en bolsas tan sobrevaloradas como las actuales, especialmente la norteamericana, insisto, invertir a medio plazo, pues uno casi se asegura rendimientos negativos. Si uno tiene la habilidad de salirse justo antes de que se caiga, pues bueno, entonces es posible que sea mejor seguir invertido, en mi opinión. En términos de bajistas, pues solo quedo yo. O sea, estoy aquí abajo, hibernando para salir ahí dispuesto a coger el mercado cuando baje, que creo que lo hará de manera importante este año, luego lo comentaré. Pero en realidad solo ha habido, miento un poco, porque ahora han subido un poco con la corrección de enero, pero a datos de finales de diciembre, estos datos eran los reales. No ha habido nunca menos bajistas en el mercado desde 1987. Claro, yo, viendo el mundo como lo veo desde el punto de vista macro, me echo las manos a la cabeza. Digo, bueno, es que esto es no la burbuja 3.0, es la burbuja elevado a 3. Es el grado de sobrevaloración que me parece a mí que hay en el mercado es de los mayores en los que yo he asistido y llevo 28 años en esto. Y el nivel de complacencia medido en términos de los índices de volatilidad también es muy bajo. Es decir, que los inversores están muy tranquilos, el mercado no va a caer y en general casi todo el mundo está dentro. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, el año 2013 no ha sido un buen año para Maral. De 28 años que llevo tomando riesgos, solo he perdido dinero en 3. El año pasado fue uno de ellos. Afortunadamente, si la estadística se cumple, tengo otros 10 años sin perder dinero, ¿no? Pero lo cierto es que hemos perdido poco, 0,60 yo considero que es poco en un entorno de inflación de 0,2 y que estos serían los 5 fondos macro que yo creo que hay en España. Uno lo ha hecho muy bien y los otros 4
pues lo hemos hecho algo peor. Si nos comparamos con los extranjeros, pues bueno, este lo ha hecho bien y los demás lo hemos hecho regular. Pero, sin embargo, si miramos Maral desde el principio contra estos extranjeros, pues la verdad es que les batimos a todos. Este sería el HFRX macro, este sería la media, el índice medio de fondos parecidos a Maral que hay en el mundo mundial. ¿Esto qué nos dice? Porque, claro, ganarle 11 puntos a un índice con una volatilidad relativamente baja, pues es muy meritorio. Que el entorno para los fondos macro está siendo complejo, precisamente porque la distorsión entre la realidad macro y el precio de los activos y la supresión de los tipos de interés a entornos del cero han complicado ganarse la vida en este entorno. Yo creo que eso va a cambiar sí o sí. Insisto, el timing es lo que es más incierto, pero generalmente la disociación entre precios de los activos financieros, inmobiliarios, reales, etcétera, etcétera, no se desvía de manera continua de las variables fundamentales de esos propios activos, también por puro sentido común. Si miramos la evolución del fondo desde que salimos, uniendo Valórica con Maral, es decir, 4 años y medio, pues el fondo habría obtenido un 4,3 de TIR con una volatilidad de 3, una volatilidad muy baja. Yo espero que esa sea la norma en el futuro, pero también les digo que si el mercado sigue subiendo de esta manera tan poco lógica desde mi punto de vista, pues será difícil que lo consiga. También es verdad que sí que hacemos lo que decimos. Este es un fondo que yo siempre cuento, cuyo principal objetivo es la preservación de capital. Y lo cierto es que, a pesar de haber habido bajadas y subidas de 30 y 40% en estos 2 años y medio, pues el fondo lo máximo que ha caído es un 2% y descorrelacionado o sin correlación con casi todos los activos tradicionales o incluso con los índices de fondos alternativos. ¿Qué creo que va a pasar en los mercados en el año 2014? Esto es lo que me he puesto a escribir, lo que creo que va a pasar. Si tienen 2 segundos, pues les ruego que se lo lean. Aunque en realidad esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito Paul Singer, que es uno de los mayores gestores de Estados Unidos. Este señor lleva desde el año 77... Tiene 25.000 millones de dólares en su hedge fund y además de otros que también lo dicen, a mí me ha parecido que lo ha escrito de una manera brillante. Al final creo que estamos aquí por la ultra intervención de los bancos centrales, por eso digo que yo también lo suscribo. Se ve mal, desgraciadamente se ve mal la tendencia. Voy a hablar de los bonos. En general hay un consenso enorme. Los bonos no tienen ningún valor, las bolsas van a seguir subiendo. En mi carta de enero viene un cuadro donde de 15 bancos dicen lo mismo, los grandes bancos de inversión del mundo. Todos están sobreponderados en renta variable e infraponderados en bono. Bueno, aquí hay una tendencia que viene desde hace 25 años de reducción de tipo de interés. Si mi tesis es cierta, yo creo que los tipos de interés no van a romper el 3,5 a 10 años ni el 4% a 30 años. Para mí no tiene especial valor, o sea, me parece un activo que también está caro. Pero si no aparece la inflación, que yo creo que no va a aparecer, y si el crecimiento económico sigue presentando tasas de entre el 1 y el 2 en el mejor de los casos, me parece complicado que los bonos rompan una tendencia que viene desde hace tantos años. Si así fuera, si la rompiera, pues hay que estar muy atentos. Es decir, que normalmente estas rupturas
son violentas. Este es el bono alemán, que sigue también en la misma tendencia, que este sí que me parece que está especialmente caro. Pero también es cierto que las presiones deflacionistas son mayores en Europa que en Estados Unidos. ¿Qué creo que van a hacer las bolsas? Pues yo creo que las bolsas este año van a corregir en algún momento del año entre el 20 y el 30%. Es decir, que esta disociación entre beneficios, este 8% de Estados Unidos, de ese 8 hay un 4 que son la recompra de acciones. Es decir, que los beneficios empresariales en Estados Unidos habrían crecido un 4% en agregado en 2 años y que en Europa, representado por el Eurostoxx, no habrían crecido el 1% en estos 2 años. Y sin embargo las bolsas han subido de un 35 a un 45%. Le llaman los expertos expansión de múltiplos. Yo le llamo que está muy caro. Pues yo creo que esta expansión de múltiplos se va a venir para abajo. El timing es lo que me parece más incierto, como siempre lo es. Desde el punto de vista técnico, que es una de las herramientas que utilizo y a la que le dedico bastante tiempo, podríamos hacer una cosa parecida. Ha habido un recorte, este es el de enero. Podríamos intentar romper los máximos en términos de Standard & Poor's, irnos a niveles de 1950, 1970, para luego, en mi opinión, irnos por debajo de 1500, o directamente desde aquí habríamos hecho la primera, segunda, y sería la corrección más inminente. Hay dos corrientes de opinión en estos momentos, unos que dicen que es ya y otros que dicen que es a partir de junio. ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, encaja si realmente la explicación ha sido la expansión de los balances de los bancos centrales, pues la retirada de esos estímulos vía, le llaman tapering. Uno busca tapering en Google y no es lo que... Pero bueno, le han dado ese nombre. Pues podría ser la causa, es decir, una contracción de la expansión de la liquidez, sería la causa de ese recorte. No me atrevo a decir que esto no fuera, aunque sea del 20 o del 25%, un recorte adicional. O sea, que hayamos abandonado la tendencia alcista. Esto es pronto para decirlo, pero les iré actualizando cuál es mi opinión sobre este asunto en el futuro a medida que los gráficos permitan ver lo que va a hacer el mercado en los próximos meses, ¿no? Con respecto a las divisas, lleva siendo el año del dólar bastante tiempo y lo cierto es que el dólar no se aprecia especialmente contra el euro. Yo veo hay dos explicaciones para una de las apuestas más de consenso en el mercado, que es que el euro se debería depreciar debido a la situación económica diferencial en las dos áreas, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si también el precio de las divisas está especialmente influenciado por las políticas monetarias, pues tiene sentido que mientras el balance del Banco Central Europeo se ha reducido y el balance de la Reserva Federal se ha seguido incrementando, que el dólar no se haya apreciado todo lo que el mercado espera. Esa es una explicación. La otra explicación, que no hay que perder de vista, es qué es lo que están haciendo los japoneses con los 60.000 millones de dólares de monetización de deuda pública mensuales, porque ahora dentro de poco los japoneses van a monetizar más que... Ahora estamos en 65 en Estados Unidos, posiblemente 55 en marzo, pues los japoneses monetizan 58. Bueno, en función de cómo esté el dólar yen, claro, pero en torno a esa cifra. Y aparentemente lo que están haciendo los japoneses fundamentalmente es comprarse activos europeos, especialmente en Francia. También deuda española y deuda italiana. Si esto fuera así, también es otro de los motivos que permiten explicar cuál ha sido la evolución del euro contra el dólar y contra otras divisas. Y en cuanto a los emergentes, gustándome mucho más sus fundamentales, porque no tienen ni... Bueno, los emergentes es un universo muy... Aquellos que tienen poca deuda, mejor demografía, pienso sobre todo en Latinoamérica y algunos países del sudeste asiático, pero este gráfico no invita a ser... Este es un relativo entre emergentes y desarrollados.
Hicimos un máximo de emergentes frente a desarrollados en 2011 y desde entonces los países desarrollados, estos son mercados bursátiles, lo vienen haciendo mejor. Ahora hemos roto este canal a la baja, lo cual no indica que sea un buen timing el actual para incrementar los emergentes, o al menos en relativo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les quería contar. Perdón si me he excedido en el tiempo y, por supuesto, estoy a su disposición para lo que quieran plantear. El oro. Sí, el oro. Bueno, yo realmente no sé lo que vale el oro. No tengo ni idea. O sea, puedo tener una aproximación más o menos científica a lo que vale un bono, a lo que vale una acción, incluso a lo que vale una divisa. El oro, hasta finales de 2012, vino funcionando con una correlación muy alta entre lo que hacía también la Reserva Federal en cuanto a expansión de su balance y la cotización del oro, con un sentido bastante claro. Si lo que estamos es depreciando nuestra moneda, pues vámonos a un refugio que no tenga el problema de las fiat currencies, ¿no?, de las divisas de papel o del dinero de papel. Pero el año pasado rompió totalmente esa tendencia. Ahora es verdad que ha subido de 1.200 a 1.300 esta misma tarde, y desde el punto de vista técnico, que es como lo puedo analizar, porque ya le digo que no sé lo que vale el oro, no sé si vale 1.500 o 2.000, todavía no habría acabado su evolución descendente en precios. Esto sería un rebote para hacer una onda adicional en torno a 1.100, 1.000 sería un buen nivel para entrar, pero ya le digo que no soy demasiado experto. Casi prefiero tener oro que dólares, pero también depende del precio, claro, como todo. Sí, Juan Manuel, solamente te quería decir dos cosas. Uno, has dicho que el Banco Central Europeo es muy intervencionista, ¿no? Y quiero recordar que gracias a que hace un año y medio dijo Draghi haré lo que tengo que hacer, el euro sigue existiendo, porque si no hubiera caído Italia y España, ¿no? Entonces, en ese sentido, romper una lanza a favor del Banco Central Europeo. En segundo lugar, estás diciendo la japonicización de la economía europea. Sin embargo, desde hace año y medio no tiene nada que ver la política económica de Japón con la europea. Expansionista la de Japón con yen débil y aquí restrictiva con euro fuerte, ¿no? Y sin embargo, el resultado, como dices tú, más o menos es el mismo. Entonces, por eso no me encaja, teniendo unas políticas tan económicas tan radicalmente diferentes, como el resultado es parecido, ¿no? Y por último, siguiendo yo sigo a los grandes inversores y digo, bueno, este debe tener razón, porque si Bill Gates invierte en Prosegur, debe ser que tiene mucha gente que le dice, oye, mete ahí dinero, ¿tú meterías dinero en Prosegur ahora? Gracias. Bueno, a ver si me acuerdo de las tres. Voy a empezar por la última, que esa me acuerdo seguro. No lo sé, yo no soy un inversor que se dedique a hacer stock picking. Tenemos en la casa gente que lo hace y lo hace muy bien. Mi fondo hace otro tipo de cosas, invierte en índices, pero no en compañías singulares. Yo no he hablado de sobrevaloración en España. He querido ser muy claro diciendo que sobre todo veo la sobrevaloración en los mercados norteamericanos. O sea que yo no invertiría en Prosegur porque invierta Bill Gates de ninguna manera. Ni porque invierta Bill Gates ni porque invierta a nadie. Me lo tendría que mirar y tendría que ver la compañía y si me pareciera barata invertiría. Pero no porque inviertan otros. Hay inversores súper reputados que se equivocan. De hecho, nos equivocamos todos, los súper reputados y los menos reputados. Lo importante es equivocarte lo menos posible, ¿no? La primera, romper una lanza a favor del Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo es, de hecho, el menos intervencionista desde el punto de vista de su expansión de balance de todos. No porque no quiera Draghi, sino porque no le dejan los alemanes, cosa que me parece estupenda. O sea, lo de monetización de deuda pública no creo que sea ninguna receta para absolutamente nada, solo para a corto plazo subir las bolsas. Porque aquí podríamos discutir cuál es la virtud del Abenomics, también bautizada como Tontonomics por el señor Lacalle, ¿no? Que además me parece un nombre muy acertado. Depreciando una moneda
solucionamos los problemas estructurales que yo he tratado de plantear aquí? Yo creo que no. Sí es verdad que cuando todo el mundo está depreciando, pues hay que intentar no quedarse como la moneda más apreciada cuando tienes una situación económica muy complicada, como es el caso del euro, y por eso yo creo que el euro tenderá a 1. Pero el Banco Central Europeo, de hecho, en mi opinión, es el que menos está haciendo, y se ve en el gráfico que es el que está reduciendo su balance, ¿no? Pero también es cierto que yo casi prefiero tener el bono al 6% un poquito más de tiempo, a ver si nuestros gobernantes hacen las reformas que tienen que hacer, porque al 3,5 no van a hacer absolutamente nada, eso sí que se lo aseguro yo. Y además se apunta como mérito suyo la reducción del tipo de interés. Ya que me aprieta ahí, yo el bono español al 3,5 no lo compraba ni borracho. Es decir, no lo compraba al 7 porque me daba miedo la evolución tan disparada de acumulación de deuda y, por tanto, el deterioro del perfil crediticio del emisor, que en este caso es el Reino de España, ¿no? Pero es que al 3,5 mucho menos, porque no paga el riesgo que tiene. O sea que yo a la hora de invertir o desinvertir me fijo en qué me da y qué riesgo tiene. Y para mí el bono español al 3,5 pues tiene mucho riesgo. Y le recuerdo que hasta 2007 nos compraban los bonos por debajo de la TIR del bono alemán. Todos aquellos perdieron un montón de dinero. Bueno, perdieron en revaluación. Si uno tiene la suerte que no le pille el default, que seguro que habrá, pues te van pagando. ¿Y había otro más? Sí, la diferencia de la política económica de Japón y... Ah, bueno, sí. Cuando yo hablo de la japonización de Europa, me refiero a dos aspectos. Una crisis financiera que ocurrió en Japón, derivada de una sobrevaloración enorme de activos inmobiliarios, con un envejecimiento de la población y con una nula transmisión de crédito por una necesidad de los agentes de desendeudarse. Eso es a lo que me refiero con japonización de Europa. Y eso es lo que pasó en Japón, y eso es lo que está pasando en Europa, y lo que va a seguir pasando. O sea, eso va a seguir pasando sí o sí. Es verdad que las cosas no caen de manera indefinida, pero cuando nos venden los brotes verdes, yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos. Caemos un 30% porque subamos un 1%. Esto no es jaujas, no, hay que proponerse subir el 30%, bueno, desde abajo ya no es un 30, es un 45 o un 50, ¿no? Lo que hay que subir en actividad. O sea, me refiero más a eso. A corto plazo sí que las políticas monetarias divergen, pero en mi opinión la política de Japón no va a tener ningún éxito. Por las transparencias que he pasado muy deprisa, su situación financiera realmente es insostenible, no tiene vuelta. Aunque se fuera los tipos al 0,0000, están en una situación imposible de revertir, en mi opinión. Sí, hay un par de preguntas a través de Unience. Una de ellas dice que si rendimientos cercanos al 4%, que es como has comentado un poco la TIR conjunta de los dos fondos, si son sostenibles en este entorno actual al que vamos. Y la otra es, has hablado mucho del tema de la demografía, le has dado mucha importancia, si el problema demográfico de los mercados occidentales se va a compensar a nivel global con el crecimiento en demografía de los emergentes. La primera pregunta es una buena pregunta. Si los mercados revierten a los fundamentales, sí, porque hay una dispersión, en mi opinión, tan enorme, una diferencia tan enorme entre lo que creo que vale y lo que pagan por ello en el mercado, que sí sería sostenible. Si mantenemos o sea, si la horquilla se va abriendo, pues es más complicado. La segunda era, Vicente, perdona. Sí, de hecho, cuando hablaba antes de la desigualdad, sí, lo compensa a nivel agregado, por supuesto, y las compañías globales juegan a eso. Hoy me voy de aquí y mañana me voy allí. De hecho, cuando hablaba de la desigualdad, la creciente desigualdad de los países occidentales, es curioso, hay una desigualdad vertical, es decir, dentro de un propio país,
pero hay una igualdad horizontal. Hoy la clase media china se parece mucho más a la española que hace 10 años, o la brasileña, o la colombiana, o la peruana, a los estándares europeos o americanos. Es decir, hay una igualdad, precisamente derivado de ese proceso de globalización y de cambio tecnológico, hay una igualdad, un equilibrio horizontal entre países, y sin embargo hay una desigualdad vertical dentro de los propios países desarrollados y envejecidos, bueno, pues los que hemos comentado previamente. Sí. Gracias, Juan Manuel. Bueno, te quería hacer una pregunta. He querido entender que has dicho que al final la solución en Europa pasa por una quita de la deuda. Y quería también preguntarte, yo opino que es la única solución. Haciendo un análisis macro con la escuela austriaca, la teoría de los ciclos, yo creo que esto es la única solución a largo plazo, aunque duela decirlo, es una quita. Y también te quería preguntar tu opinión por el futuro del euro, que yo personalmente soy, desgraciadamente, pues no soy muy optimista con el tema del euro. Yo creo que al final el Banco Central lo que ha hecho es comprar tiempo, pero, como dices tú, los políticos siguen a sus elecciones y es que esto es insostenible a 10 años, a 12, a... Gracias. Gracias. Sí, yo creo que esto pasa por quitas. O sea, el caso de Grecia no va a ser el único. Tenemos países como Italia, que a pesar de tener el 120 o el 125, tienen superávit primario y entonces pueden mantener esa tasa durante más tiempo, pero tenemos otros países, como es el caso de España y otros, que no es así. Luego, esta acumulación de deuda, salvo que creciéramos mucho de repente y por tanto tuviéramos superávit primario y ese cociente no creciera más, pero yo eso no lo veo, pues tendremos que ir a procesos de quita. Esa es la única solución que veo. Y el futuro del euro, pues coincide un poco con tu punto de vista. Ahora ya no está de moda hablar de eso, pero los desajustes estructurales siguen ahí, no se han solucionado. Es decir, para mí solo es posible o sea, yo podría hablar que el euro, no tengo ninguna duda, en los próximos 20 o 30 años si hay una mutualización de deuda, cosa a la que se niegan radicalmente los alemanes y creo que lo van a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Luego, para mí sigue siendo una enorme incertidumbre, como lo fue desde el principio, ¿no? Tengo mucho interés por saber lo que ocurre. O sea, yo creo que vamos a tener episodios de crisis y que el último que tuvimos no es el último y definitivo. Las elecciones europeas estas de mayo pues van a ser una prueba importante, ¿no? ¿Cuál va a ser la composición? Es verdad que van a salir elegidos mucha gente que está descontenta y outsiders que no están representados en la vida política de los países europeos en la actualidad. Pues bueno, todo eso son posibles fuentes de inestabilidad, ¿no? Por otro lado, sí que tiene razón el profesor Huerta de Soto en que el euro ha sido como una especie de patrón oro para los europeos y ha hecho que se hicieran muchas reformas que, en ausencia de la imposibilidad de devaluar las monedas nacionales, pues no se hubieran hecho, ¿no? Pero yo coincido un poco con tu punto de vista, sí. Sí, hola. Otra pregunta. Yo tengo una posición en Avante de un 42% en renta variable. Otras inversiones que tengo en otros sitios hacen un total 60% en renta variable, quizá un poco elevada. Y claro, me he quedado muy sorprendido con este pronóstico, con una interrogación, me imagino. Pero no se preocupe que el año pasado dije lo mismo y no pasó, ¿eh? De una caída del 20 al 25% de las bolsas, puede que pronto, puede que en junio, ¿no? Es verdad que muchos analistas, sobre todo técnicos, están hablando ahora del rebote del gato muerto y que, en fin, que va a haber una caída. Yo tenía cierto interés por saber si Avante, aparte de
¿tiene algo que decir con esto? ¿Es una idea únicamente de usted o digamos que esto es una sensación de la casa, por así decirlo? No, yo... Porque si no habría que hacer algo, sí. Digo yo. Bueno, esto quizás le responda mejor Santiago, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es que este es uno de los pocos reductos de libertad del país donde uno puede dar una charla como esta sin que le echen a la calle al día siguiente. Estos son mi punto de vista personal. La casa, de hecho, no tiene este punto de vista, ¿no? Pero Santiago, no sé si quieres... Yo creo que lo has explicado perfectamente. Hemos explicado esto muchas veces. Nosotros creemos que la clave en las inversiones está en diversificar, y diversificar es esto. O sea, diversificar no es coger mucha gente que piensa como tú y poner tus inversiones en mucha gente que piensa como tú. O sea, diversificar es incluso cubrirte de tu propio error. Y entonces, si la visión de Avante, que es estar expuesto a renta variable un poco por encima del nivel medio de exposición, fuera mal, pues nuestras carteras tienen gestores como Juan Manuel y como otros gestores que están viéndolo de una forma distinta. Por eso creemos que podemos hacer esas apuestas o estar invertidos de esa manera, porque si las cosas vinieran mal, pues estamos también protegidos. Si obligáramos a todo el mundo a pensar lo mismo, pues estaríamos desprotegiendo a nuestros clientes. Lógicamente, esto no es evidente, o sea, esto exige un esfuerzo intelectual importante, incluso de filosófico, ¿no? Porque tienes que convivir con gente que tiene ideas totalmente distintas, en muchos casos, valorar su opinión, muchas veces cuestionarte las tuyas a través de las suyas, pero creemos que esto da valor, y precisamente que da valor pues está en las rentabilidades, no solo de los fondos, sino de las carteras del año pasado, en muchas de las cuales, o casi todas, estaba el fondo Maral, que estaba sirviendo de colchón y de protección a otras inversiones. Entonces, ya, para nosotros es perfectamente, o sea, no solo compatible, sino muy saludable. Pero yo creo que tú lo habías explicado bien, pero vamos, ya que este tema me gusta, pues siento haber interrumpido. No, pues es que tú lo cuentas mucho mejor que yo. Yo es que no diversifico, lo tengo todo en el mío. O sea, lo hago fatal. Lo hago fatal. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, como le dije, era de 2 rombos, espero no haber herido ninguna sensibilidad y nada, que no acierte y todo el mundo contento.